Buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvia Derungs, soy profesora del Instituto 109 dentro de las cátedras del espacio de EDI, que el Instituto definió a partir de la elección del recorte de derechos humanos. Y en este caso vamos a hablar de uno de los bloques que nosotros trabajamos dentro de la cátedra, que tiene como recorte concreto obviamente la lucha de las mujeres, ¿no? Y las cuestiones que nosotros visibilizamos en esto justamente tienen que ver con ese rol de postergación y ese rol secundario que muchas veces la misma historia oficial le ha dado a todas las mujeres, ¿no? Cuando uno revisa desde los diferentes cambios y las diferentes luchas que hubo a lo largo de la historia, puede reconocer que las mujeres no solo estuvieron presentes en diferentes momentos, ¿no?, de la historia, sino que fueron partícipes activas. Y ahora el gran interrogante que nosotros tenemos a la hora de pensar en cómo formular un tipo de enseñanza en el que ellas sean incluidas es justamente este interrogante. ¿Quién las quitó de la historia? ¿Quién las postergó? ¿Quién las dejó en un lugar de orden secundario en el que justamente ellas no fueran parte de los relatos, ¿sí? Dentro de las corrientes historiográficas argentinas, por empezar a mencionar algunas de ellas y para empezar a localizar allí los discursos hegemónicos fundantes que han dejado a las mujeres afuera, justamente tenemos a la historia oficial, ¿no? La historia oficial lo que ha hecho de la mano de Bartolomé Mitre, que fue quien obviamente es el referente que postula las ideas emergentes de esta escuela historiográfica, lo que ha hecho obviamente es ponderar a los héroes, a los patriotas y principalmente la presencia de la masculinidad en la historia, ¿no? Los grandes hechos, las grandes hazañas, obviamente heroicas, ¿sí?, y patrióticas, porque obviamente esto tiene que ver en el marco de la defensa, exaltación del Estado Nacional. Estamos hablando a fines del siglo XIX, mediados del siglo XIX también, en donde emergen este tipo de ideas. Los hombres ocupan la escena central en este relato que busca obviamente a partir de discursos de corte nacionalizadores, ¿sí?, en donde se exalta el nacionalismo y el patriotismo, destacar la hombría, destacar el rol y la acción especialmente de los hombres. Es por eso que nosotros en nuestra historia habitual o como se llama tradicional, tendemos a seguir exaltando justamente a estas figuras. Entre ellos encontramos a Belgrano, encontramos a San Martín, al mismo Sarmiento también, ¿no? Y en todos esos episodios que se han decidido colocar como efemérides dentro de la historia, dentro de nuestra historia, obviamente hubo una elección concreta con respecto a los hechos históricos que se quisieron mostrar, las mujeres fueron quitadas de la escena, ¿no? Y no es que ahora las estamos poniendo, porque pareciera que las estamos poniendo, que le estamos buscando un lugarcito en la historia en donde encontrar justamente un lugar donde poder contar algo de ellas. No, esas mujeres siempre estuvieron en parte de ese proceso histórico, pero justamente esta historia oficial, que tenía un claro propósito de exaltar ciertas virtudes que estaban asociadas a la masculinidad y al heroísmo, dejaba de lado a la mujer, bajo la concepción obviamente de el sexo débil. Este tipo de teorías obviamente se condice con las ideas del positivismo, en tanto se produce una exaltación de los nacionalismos, ¿sí? En los últimos años hemos visto, de hecho esta cátedra también lo intenta hacer como muchas otras más dentro de las carreras del área de ciencias sociales, ¿no? Busca justamente poner el foco en la valoración de los sujetos sociales en el marco de la enseñanza de la historia, ¿no? Y no quedarnos con la mirada recurrente de los héroes ponderados clásicamente, por decirlo así, ¿sí? Bueno, obviamente esta inclusión de las mujeres en los relatos es un trabajo que es bastante duro en términos de que aún no prima en abundancia la cantidad de bibliografía con la que uno necesitaría
para, por ejemplo, trabajar en las clases de historia, ¿no? Y es acá donde obviamente volvemos al interrogante inicial. ¿Qué hacemos con la enseñanza de la historia en esto, no? Porque justamente nos encontramos con dos cuestiones a trabajar, ¿sí? Por un lado, los diseños curriculares que se modificaron en el año 2007 no hablan de la mujer concretamente como un sujeto que deba ser exclusivamente mencionado en la enseñanza de, ¿sí? Habla de los sujetos sociales en general. Entonces, ahí sí está dada la posibilidad de trabajar con esta mirada amplia de sujetos sociales. Sin embargo, sí, en el año 2010, la Ley de Educación Sexual Integral nos invita y nos convoca, ¿sí? También a pensar en formas de enseñar la historia en la que se muestre a toda la sociedad partícipe. Y acá ampliamos el concepto invisibilizados para pensar no solo en las mujeres en este caso, sino también en los sectores particularmente bajos, ¿no? de las clases sociales bajas. También hablamos de los esclavos, por ejemplo, de los campesinos, que no han tenido hasta el momento también necesariamente voz en los relatos de la historia oficial, ¿sí? Entonces, es lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Es una recuperación también de todas esas voces que han sido invisibilizadas, si tuviéramos que poner un título grande, en el marco de la enseñanza de la historia, ¿no? Son varias las voces que han sido invisibilizadas. Nosotros lo que buscamos a partir de la enseñanza de la historia en estos momentos es primero hacer visible a esas personas entendidas como sujetos sociales en un contexto preciso y con los determinantes de su época, ¿sí? Y después, o sea, en una primera instancia esto, y después obviamente acompañar a través de diferentes tipos de materiales, recursos bibliográficos que nos permitan trabajar estas cuestiones, ¿sí? Como les decía, el trabajo es bastante duro y complejo en este sentido porque supone romper con lo hegemónico, o sea, romper con los relatos que estamos acostumbrados a escuchar sobre la historia, ¿no? Entonces, pensar en una enseñanza que incluya una mirada más amplia e inclusiva de todos los actores sociales también supone volver a revisar todas las fuentes que forman parte de la enseñanza de la historia, cuando yo como docente decido con qué recursos voy a trabajar. En el espacio de EDI particularmente lo que hacemos es, una vez que hacemos el recorrido, ¿no?, de cómo a través de las diferentes luchas en diferentes contextos el grupo de mujeres fue consiguiendo y obviamente sancionando, ¿sí?, a partir de leyes, a partir de protestas, a partir de diferentes movilizaciones que condujeron a este empoderamiento progresivo. Nosotros vemos todo ese recorrido y después pasamos a la etapa en donde cada uno de los estudiantes, profes próximos a recibirse porque están en el 4.º año de la carrera de historia, escogen a una mujer que ellos consideren que la historia no ha contado la versión de su propia historia que le correspondía, ¿no? Sino que muchas veces la historia la ha puesto en otro lugar, no solo no mencionándola, sino diciendo otras cosas en torno a la actuación de estas mujeres. Este año la selección fue particular y varió un poco con respecto a los años anteriores. Con el permiso de mis estudiantes de 4.º año, les voy a contar las mujeres que ellos eligieron para realizar sus ensayos, ¿no? Bueno, tenemos a Alicia Moro de Justo, tenemos a Domitela Barrios Cuenca. Esto fue toda una novedad para el grupo porque no es una de las mujeres de las que más se suele hablar y justamente tiene que ver con la resistencia indígena en la actualidad en el marco de la ruptura de este sistema patriarcal hegemónico, ¿no? Después también hubo una estudiante que tomó el caso de Marita Verón, después el de Melin Parkut. Esta es una activista inglesa que también, a ver, acá empiezan a aparecer nombres propios que, ubicados en su contexto, le dan entidad a esta lucha, ¿no? Después seleccionaron también el caso de Estela de Carlotto,
y cómo en ese momento, si bien había una fuerte presencia en la plaza, que era un claro indicio de reclamo y de lucha, en ese momento también los medios las ubicaban en otro lugar, ¿no? Claramente con cierta complicidad con el Estado represor en ese momento. Entonces, la decisión de tomar Estela de Carlotto en el caso de los chicos partió también de eso, de visibilizar y poner en claro cuál era la lucha que ella llevaba adelante y no quedarnos exclusivamente con lo que algunos libros nos dicen que decían los medios, sino meternos en la historia. Después, bueno, este año se habló mucho de ella, que es el caso de Remedios del Valle, ¿no? Que por primera vez el Congreso de la Nación incluirá dentro de los retratos que luce el mismo Congreso el retrato, la figura de una mujer, que no solo es mujer, digamos, en el marco de esto de que la historia las ha postergado, ¿no? Sino que también es afrodescendiente y formó parte de estas guerras de independencia, ¿sí? Estas guerras que la historia oficial siempre le adjudicó pura responsabilidad a los hombres, ¿no? Y en esto obviamente no puedo dejar de mencionar a Juana Zurduy, que es desde hace algunos años quizás la representante más icónica en torno a la recuperación de la visibilización y puesta en escena de nuevo de las mujeres que fueron parte de la historia, ¿no? Y después, bueno, también uno de los casos que tomaron los chicos fue el caso de Liliana Colino, veterana obviamente de la Guerra de Malvinas, que eso también, ¿no? En el caso particular de la Argentina, en los últimos años se comenzó a trascender públicamente los relatos de las mujeres que también participaron en el proceso de la guerra. Esto no, en el caso de Malvinas tiene además un trasfondo más particular, ¿sí? Porque sabemos claramente también que la lucha de los veteranos va justamente en conflicto entre dos conceptos, ¿no? El de héroes y el de víctimas del terrorismo de Estado. Bueno, como resultado de toda esta lucha, en el marco de brindar una perspectiva de género con respecto a los diferentes discursos de la historia, aparecen también los relatos de las mujeres que fueron parte de este proceso, ¿sí? Así que bueno, todos los años esta cátedra busca poner el foco en esto y darle la libertad a los futuros profes de historia, en este momento estudiantes de cuarto año, que ellos puedan reconocer a esos actores que han sido invisibilizados y ubicarlos concretamente en el contexto en el que no fueron reconocidos y a la vez formar discursos inclusivos, entendiendo a estos sujetos como sujetos sociales partícipes en la historia, ¿no? Así que bueno, espero que les haya servido, colaborado el aporte. Era un poco para contarles cuál es la mirada que se trabaja en derechos humanos en cuarto año del profesorado de historia, en el que obviamente buscamos esto, ¿no? Pensar en nuevos discursos para enseñar la historia que sean respetuosos con todos los sujetos sociales e inclusivo de las formas de lucha que han tenido estos mismos sujetos sociales, ¿sí? Bueno, muchas gracias, saludos cordiales.